Esta es una presentación sobre lo que es una webinar. ¿Qué es una webinar? Es un seminario presentado a través de Internet. Se puede llamar de otras maneras. Por ejemplo, se puede llamar seminario web, conferencia web, reunión a través de Internet, taller, etc. Está formado por la combinación de las palabras inglesas web más webinar y de ahí se obtiene webinar. Es una presentación realizada a un grupo numeroso de personas que tienen la capacidad de interactuar de alguna manera con el presentador o ponente. También puede ser una conferencia efectuada a través de Internet en la que el público puede mirar y tiene también la capacidad de escuchar y expresarse. Los webinars bien realizados pueden ser muy rentables para tu negocio. Se pueden hacer presentaciones de productos, servicios, aplicaciones, etc. novedosas a un público objetivo adecuado. ¿Qué usos puede tener la webinar? Puede servir para ventas, para efectuar marketing, puede servir de información e influencia sobre clientes, para efectuar reuniones de trabajo entre personas distantes entre sí, para realizar formaciones, para realizar conferencias de prensa. Lo pueden usar los políticos, lo pueden usar los periodistas, etc. Puede servir para presentar información a grandes audiencias también. Más usos de la webinar puede ser compartir información de un determinado sector o de una determinada materia. Puede servir también para posicionarse como experto en un tema concreto, darse a conocer a un público interesado en un determinado tema. Efectuar demostraciones de funcionamiento, cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los productos, los servicios, el software, las aplicaciones, etc. Tiene gran aplicación sobre todo en productos novedosos, en formaciones. Y tiene una característica es que se puede grabar que se puede hacer grabaciones para personas que no hayan podido asistir. ¿Qué beneficios puede tener hacer una webinar? Pues las webinars aportan contenido de valor a tus clientes. Si tú les das un buen contenido durante un tiempo, después de dar el contenido, les puedes ofertar un producto o un servicio que quieras promocionar. Puede servir para mostrar tus habilidades y conocimientos sobre un determinado tema. También puede servir para estrechar lazos con tu público objetivo, para conocer sus inquietudes, sus pensamientos, sus sugerencias, promocionar, como hemos dicho, productos, servicios, aplicaciones, etc. También se permite conocer qué necesitan nuestros usuarios y llegar a nuevos usuarios y además potenciar nuestra marca personal. Para hacer una webinar, ¿qué recursos necesitamos? Pues tener una webcam, un micrófono, una aplicación para la transmisión del webinar, elegir una plataforma adecuada. Esta plataforma puede ser tanto de pago como gratuita. Las gratuitas se pueden utilizar cuando existen pocos asistentes y las de pago cuando existe gran número de asistentes. ¿Qué software podemos utilizar para hacer una webinar? Pues las webinars requieren de un software especializado. Se debe poder configurar para posibilitar la comunicación entre los participantes, comunicación de voz, comunicación escrita. Entre los programas más destacados están pues Google Hangout, AnyMeeting, Slicer a través de Zipcast. Características del software. El software debe permitir comunicarse por voz. Debe permitir también ver la pantalla del ordenador del presentador en tiempo real, mostrar vídeos o animaciones. Debe facilitar la grabación de la webinar para su posterior reproducción y
Además, debe permitir realizar grupos de participantes o subgrupos. También debe permitir compartir documentos, gráficos, proyectos, informes, etcétera, imágenes. Se puede dialogar por escrito en el chat, por voz, a través del micrófono y efectuar preguntas y respuestas. Antes de elegir un software hay que estudiar varios programas para optar por el más adecuado a nuestros objetivos concretos. Todos los miembros, todos los asistentes pueden colaborar y modificar los documentos de trabajo al mismo tiempo. Textos, infografías, fotos, vídeos, imágenes, etc. Es ideal para reuniones de trabajo en lugares distantes entre sí. Permite comunicarse en directo. Facilita la asistencia en tiempo real. Todos los participantes reciben la misma información al mismo tiempo. La emisión también es en tiempo real. Y además permite a los asistentes modificar al instante escritos y compartir sus puntos de vista con el ponente. Características del webinar. Pues se puede unir a gente sin incurrir en muchos gastos y además produce un ahorro de tiempo y en desplazamientos. Las webinars se deben planificar con cierta antelación. ¿Cuáles son los objetivos de la webinar? Pues captar suscriptores, promocionar nuevos productos, servicios, aplicaciones, etc. Vender nuevos productos y posicionarnos como referentes en una determinada temática, es decir, posicionarnos como especialistas en un determinado tema. ¿Cómo elegir el tema del webinar? Lo primero es elegir y estudiar el tema a desarrollar. Después, establecer sus puntos clave. Debemos pensar a quién va dirigido el webinar, es decir, a nuestro público objetivo. Determinar si se necesita la ayuda de un moderador cuando existen muchos asistentes. El moderador ayuda técnicamente al ponente. El ponente no puede estar pendiente de la webinar, de explicar la webinar y de resolver los posibles problemas técnicos que surjan. Se debe establecer una fecha y una hora del webinar. El mejor horario es aquel que es el mejor para tu público objetivo. Y tener muy claro aquello que se va a promocionar al finalizar el webinar. Por ejemplo, un curso, un libro, un producto, etc. ¿Qué debe contener la webinar? Pues se debe preparar con cierta antelación a la charla. Se debe preparar el contenido con cierta antelación también. Y la duración aconsejable de una webinar es de 60 minutos. Los primeros 45 minutos se deben usar mediante una bienvenida y un saludo. Se debe presentar el ponente. Se debe dar un tiempo de espera de 5 minutos por cortesía para que se incorporen o conecten la mayoría de los invitados. Después se produce la introducción al contenido y el desarrollo de este. Los siguientes 5 minutos, del minuto 45 al 50, se utilizan para promocionar nuestros productos o servicios. Se puede utilizar la última diapositiva en la cual se coloca el producto, el servicio, la aplicación, se ponen nuestros logos, cómo contactar con nosotros, el teléfono, la empresa, la dirección de la empresa, en fin, todo lo que creamos necesario para que logren fácilmente contactar con nosotros si están interesados en nuestros productos. En realidad, la función de la webinar más importante para el ponente es esta, porque es la que sirve para colocar o vender sus productos.
Se deben explicar las características del producto, sus beneficios, sus ventajas y por último, siempre en último lugar, su precio. Es muy importante aplicar un descuento o una oferta interesante para lograr atraer a los clientes y que compren nuestro producto, servicio, aplicación, etc. Entre el minuto 50 y el minuto 60 se deben dedicar a responder a las preguntas planteadas por los asistentes a través del chat o a través de voz. Y por último, en cuanto al contenido, es aconsejable siempre dar un buen contenido. Si no das un buen contenido en los primeros 45 minutos, no vas a lograr una buena aceptación y por tanto no vas a conseguir vender bien tus productos o servicios ni en esta webinar ni en las siguientes. ¿Cómo se promociona una webinar? ¿Qué acciones hay que realizar? Pues se pueden realizar muchas acciones, entre ellas destacan, se puede crear un post en tus blogs, se puede crear posts relacionados con el tema, se puede agregar un banner al blog y en contenidos relacionados con tu webinar, se puede hacer una campaña de marketing por mail, se puede y se debe crear una programación de contenidos en redes sociales para promocionar días y horas antes de la webinar. Es conveniente avisar a los suscriptores mediante el correo. Se puede promocionar la webinar a través de amigos. Es necesario avisar un día antes de la webinar como recordatorio a las personas que se hayan apuntado y también recordar que la sesión, recordar la sesión una hora antes de su comienzo. También se puede enviar un mensaje SMS con 30 minutos antes de empezar y, por supuesto, se puede promocionar mediante redes sociales de pago, por ejemplo en Google AdWords o en Facebook Ads. ¿Cómo hacer? Ahora vamos a describir cómo hacer una webinar. Lo primero que hay que hacer es invitar con antelación a través de un correo electrónico a los posibles asistentes. Los posibles asistentes reciben un correo con un enlace de invitación sobre el que hacer clic para conectar con la conferencia en la fecha y hora indicada. ¿Qué hay que hacer antes de la emisión del webinar? Lo primero, comprobar la conexión a Internet. Hay que cerrar las aplicaciones como pueden ser Dropbox y Google Drive que se sincronizan constantemente y consumen mucho ancho de banda. Hay que cerrar todas las pestañas de Chrome o Safari que consumen también mucho ancho de banda. Minutos antes de la webinar se puede hacer una prueba de los dispositivos para comprobar que todo va bien. Hay que limpiar la caché del ordenador, comprobar que el ordenador y el navegador están actualizados y hay que cerrar todos los programas de transferencia de datos como pueden ser Dropbox, OneDrive, etc. Se debe comprobar el micrófono, los altavoces, la cámara. Si es posible se deben usar auriculares para que la voz de los ponentes no retumbe por causa de los altavoces. Y es muy conveniente que otra persona administre la webinar. Y preferentemente con distinta conexión a la del ponente. ¿Cómo se debe actuar en directo? Se debe trabajar con un moderador, sobre todo cuando hay muchos asistentes a la webinar. Tenemos que tener en cuenta que dependemos de la tecnología, por lo cual pueden ocurrir una serie de problemas que, aunque pensemos que no van a ocurrir, pueden ocurrir y es muy fácil que ocurran. ¿Qué puede ocurrir? Pues que se bloquee el ordenador, que de repente en medio de la webinar se empiece a actualizar el ordenador, se puede ir la luz, se puede caer la conexión a internet. En el caso de que ocurra una incidencia grave y no se pueda solventar en el momento, lo mejor es repetir la webinar otro día, se explica el fallo que ha ocurrido al público y el público en general lo suele entender. Entonces,
Lo mejor es repetir otro día si no se puede solventar el problema en ese momento. Ahora vamos a enumerar una serie de consejos para lograr una buena webinar. La conexión Wi-Fi del móvil debe estar abierta por si se cae internet por alguna causa. También se debe quedar con los ponentes con antelación entre 15 y 30 minutos antes de la webinar. Se deben retirar los teléfonos fijos de la sala de webinar. Se deben silenciar los móviles que haya en la sala. También se puede solicitar al ponente su número móvil por si necesitamos contactar con él mediante WhatsApp. Y si vamos a realizar encuestas durante la webinar, hay que prepararlas con antelación y determinar en qué momento de la webinar se van a ofrecer para que las rellenen los asistentes o bien después de la webinar. Eso hay que pensarlo antes, tenerlo claro y actuar en consecuencia. Hay que tener preparadas con antelación las ofertas de los productos y servicios. Es aconsejable colocar nuestros productos y servicios junto con la dirección de la empresa, logos, teléfonos y forma de adquirir el producto. Es aconsejable ponerlo en la última diapositiva de los primeros 45 minutos. En los últimos 10 minutos de la webinar deben dedicarse a preguntas y respuestas para poder interactuar con nuestros asistentes. Hay que tener preparadas algunas preguntas para el ponente por si al final nadie pregunta. Esto se llama plan B. Si alguien no pregunta, si no hay ninguna pregunta, pues se tienen 2 o 3 preguntas preparadas, se efectúan las preguntas y se contestan. Y entonces así parece que no ha decaído el interés de los asistentes. Y se debe responder a todo el mundo, lo que se pueda en directo y el resto de preguntas por mail. Todas las preguntas se deben agradecer y se debe hacer seguimiento de todos los comentarios a posteriori que se han efectuado sobre la webinar. Se puede crear un hashtag del webinar en Twitter y difundirlo una vez grabado. También se puede enviar el enlace a nuestras redes sociales y a nuestros suscriptores. Este mismo enlace también se puede enviar a las newsletters, en caso de que las tengamos. Es recomendable también colgar el webinar en nuestro canal de YouTube. Y también se debe controlar, por otra parte, el seguimiento de la webinar una vez acabado. Se debe controlar sobre todo lo que se dice sobre él, si es bueno o es malo, si ha interesado, si no ha interesado, en fin, la opinión de nuestro público objetivo. Se pueden usar herramientas al efecto como pueden ser HotSuite o TweetDeck. Hay que pensar en un plan B siempre por si algo falla, pensamos que las cosas no fallan, pero siempre puede haber un fallo y tenemos que saber cómo solventarlo en directo. Y se puede escribir un correo electrónico con el enlace del webinar. En él se debe incluir el agradecimiento a los asistentes y también recordar la oferta del producto o servicio que hemos hecho dentro de la webinar. En realidad, lo que más nos interesa a nosotros de cara a las ventas es el recordatorio de la oferta del producto o servicio. Y de cara al usuario, al posible cliente, lo que le mandamos es el agradecimiento de su asistencia. Esta presentación ha acabado y muchas gracias por su atención.